Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Sin 2. Estrenada en diciembre del 2021, esta secuela ha sido una de las películas animadas que más ha recaudado en época de pandemia. Y es que en estos tiempos, las pocas que logran ser un verdadero éxito son aquellas pertenecientes a una franquicia súper popular. Pero en el caso de las animadas, la cosa ha sido más difícil. Varias de las que se estrenaron recaudaron muy poco, comparado con lo que hubieran generado antes. Teniendo eso en cuenta, a Sin 2 y Encanto no les fue tan mal, ya que aunque no recaudaron algo extraordinario, al menos lograron superar los 200 millones, siendo las animadas más taquilleras del 2021. En la intro de cada película de Illumination veíamos a unos cuantos Minions, ya que son como la mascota del estudio, es lo que más los caracteriza. Y en la intro de Sin 2 vemos por primera vez a cientos de Minions reunidos para cantar el nombre del estudio, siendo como una celebración del regreso a los cines, o de que muy pronto tendremos la secuela de los Minions. En la oficina de Moon se alcanzan a ver fotos o recuerdos que son sacados directamente de la primera cinta. Por ejemplo, esta de Johnny es cuando hizo su primera audición. Esta de Ash es sacada de uno de los pósters de la primera película. También se ve un periódico hablando de la increíble actuación de Gunther y Rosita. Y hasta enmarcó uno de los volantes del error de los $100,000 causado por la señorita Crowley. Sin duda, un recordatorio de lo que lo llevó a conocer a este grupo de animales talentosos. En una de las primeras escenas vemos que Ash está discutiendo con el dueño del lugar porque no le están pagando lo suficiente por su trabajo, lo que resulta en algo coincidente si tenemos en cuenta que quien le da voz a Ash en inglés es Scarlett Johansson, y a mediados del 2021 ella tuvo una batalla legal contra Disney por las pérdidas monetarias que sufrió debido al tema de Black Widow y su estreno en Disney Plus. Tengo la regla de no dejar que patanes como tú me digan lo que valgo. Cuando Johnny le ofrece dinero a Nushi para que esta sea su instructora de baile, esta se niega al principio porque no planea seguir a un completo extraño a un lugar desconocido. Y aunque parezca una simple broma, es una realidad que se vive mucho en el mundo del espectáculo, donde debido a situaciones parecidas, jóvenes con talento terminan cayendo en estafas o cosas peores. Por lo que Nushi le pide a Johnny que demuestre que lo que dice es cierto, y tras verlo cantar, esta cambia de opinión, de una manera muy rápida, pero no la culpo. Si un gorila te canta algo de Shawn Mendes, obviamente no es peligroso. Gran parte de los animales protagonistas son fáciles de identificar, es decir, sabemos que Moon es un koala o que Gunther es un cerdo. Pero ¿qué hay de los nuevos personajes? Bueno, Nushi es un lince, Darío es un yak, Klaus es un mono narigudo, y tanto Portia como su padre son lobos árticos. Cuando Moon se va a ausentar para visitar a Clay Calloway, deja a cargo a la señorita Crowley, siendo ahora la supervisora o directora de todo este show. Y esto es apropiado porque el director de estas dos cintas es quien le ha dado voz en inglés a la señorita Crowley. Courtesy of Mr. Rise and shine, sweetheart! Pharrell Williams, quien ha colaborado ya en otras películas del estudio como siendo el narrador del Grinch o con ciertas canciones de Mi Villano Favorito, volvió a colaborar aquí, esta vez siendo la voz de Alfonso, el interés romántico de Mina, y este usa pulseras y aretes, al igual que lo suele hacer Pharrell. Una de las subtramas que nos muestran en la cinta es que Johnny tiene un profesor demasiado estricto, al punto de que lo pone muy nervioso y no logra aprender de él. Y aunque hay veces que este tipo de intensa presión puede funcionar para cumplir ciertos objetivos o lograr cierta perfección, eso no es lo que se quiere mostrar aquí, ya que mentalmente no es lo más sano. Así que vemos como Nushi, teniendo un método de enseñanza completamente opuesto, logra hacer que Johnny recupere su confianza y aprenda los pasos de una manera más relajada para el disgusto del intenso profesor. Por cierto, este tiene de apellido Kick and Clover, que es un juego de palabras con kick and clover, que puede traducirse como patear y golpear, siendo apropiado considerando su temperamento y que está coreografiando una escena de batalla. Todas las coreografías de baile y práctica que vemos en la cinta tuvieron que ser hechas primero en la vida real. De esa manera los animadores podrían reflejar mejor toda esta clase de movimientos. La coreografía estuvo a cargo de Sherry Silver, la cual coreografió el exitoso video musical This Is America.
En inglés, quien le dio voz a Clay Calloway fue Bono, el cantante principal de la banda U2. Y en el doblaje latino, como seguramente sabrán, es doblada por Chayanne. Y por una buena razón. Yo me acuerdo de usted. En una entrevista, Chayanne dijo que se puede llegar a sentir identificado con el personaje de Calloway a través de la pérdida que sufrieron. En el caso de Clay fue su esposa y en el caso de Chayanne fue su madre, aunque este no se aisló de esta manera, ya que sabía que su madre hubiera querido que él continuara. Algunos de los personajes que vimos audicionar en la primera cinta reaparecen en esta secuela o en sus anuncios. Por ejemplo, aquí en el concierto de Ash vemos al grupo femenino de Pandas Rojos. Luego, cuando llegan a Red Shore City, la parodia de Las Vegas, se ve a un buey con un afro y una chaqueta de cuero, recordándonos a este, aunque no hay seguridad de que sea el mismo. Pero este sí que aparece en uno de los comerciales lanzados, en donde al parecer está herido. Irónico porque él fue el que lastimó sin querer al caracol. Y hablando de este, aparece en el comercial de McDonald's que se hizo para la secuela. Vemos también a un grupo de 3 conejitas similares pero no iguales a las que vimos en la primera. Y aunque los Minions no pertenecen a este mundo, pareciera que sí los incluyeron subliminalmente en la actuación de Portia. Un poco antes del estreno de esta secuela se lanzó una especie de corto comercial llamado Come Home, en el que conocemos a Angie, una madre enfermera que solo quiere llegar a casa a tiempo para ver con sus hijos el especial de Navidad del Teatro Moon, pero se queda sin combustible, así que se ve forzada a caminar al lugar más cercano, el cual resulta ser justamente donde Moon y los demás harán el especial de Navidad, aunque sin querer al momento de abrir la puerta terminó lastimando a Darío, así que ahora el equipo necesitará a alguien que lo sustituya, y esta sería, claro, la propia Angie, por lo que aunque no logró llegar a tiempo para ver el especial con sus hijos, sí pudo sorprenderlos participando en dicho especial. Clay Calloway forma parte de estos personajes animados que perdieron a su pareja, un tema sensible a tocar, pero que siempre es interesante ver, por la actitud que toma el personaje en cuestión al pasar por esta tragedia y cómo evoluciona. Por ejemplo, Marlin en Buscando a Nemo se volvió muy sobreprotector con su hijo debido a los peligros del océano. Drácula en parte hizo lo mismo, sobreprotegiendo a su hija y guardándole un gran rencor a los humanos. Mientras que Carl Fredricksen, como tristemente nunca llegó a tener hijos y su esposa falleció de causas naturales, decide simplemente aislarse, tal y como el personaje de Clay Calloway. Eso hasta que ambos conocen a un alma joven que los ayudará a recuperarse. Y ahora llegamos a las críticas, las cuales fueron muy similares a la anterior, destacando su animación colorida y deslumbrante, su elección de canciones, la coreografía y algunos temas serios que se tocan. Pero más allá de eso, se le consideró más de lo mismo y algo inferior a la primera. ¿Qué? Aunque por otro lado al público en general sí que parece haberles gustado más. Así que dime, ¿te gustaría ver una tercera entrega o prefieres presionar el botón rojo y no saber más acerca de estos animales? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniela, Jordan Litano, Zaira Herrera y Brian González. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.